Bueno, el otro día estuvimos mostrando una pequeña parábola, pero con conceptos muy grandes que tenían que ver con lo que significa la justicia o la justificación. Fíjense que el gran tema de las iglesias evangélicas es la justificación por la fe, en contra de la justificación por las obras. Por eso es que nos hemos tomado mucho tiempo y muchos detalles para este tema. Y todo aparece relacionado con este fariseo que se justificaba por sus obras y el publicano que se justificaba por la fe. Por eso termina Jesús diciendo, ¿quién de los dos es el que volvió a su casa justificado? Que no tiene ninguna base en el mérito. Entonces habíamos dicho que el tema de la justicia en la mentalidad bíblica está de acuerdo a lo que el rey decide. El rey extiende el cetro y eso significa que esa persona es acepta. Y uno puede decir, pero es injusto, porque yo hice más por él, pero bueno, es el rey y el rey tiene sus razones. En el caso de un rey humano, por supuesto que el sistema no es muy justo. Entonces todo Occidente, basado en la bendita idea de democracia, decidió qué es lo más correcto. Y decidió que lo más correcto es la mayoría, 51%. Esos son los que tienen la verdad y el 49% perdieron y son los que no tienen la verdad. Y este es el sistema bajo el cual viven las iglesias evangélicas. Porque la reforma surge en Alemania y Suiza, basada justamente en el balance de poderes, en el equilibrio de poderes, que es una idea absolutamente reformada. El hecho de poder ejecutivo, legislativo y judicial controlándose mutuamente es un concepto calvinista reformado. Porque hasta ese momento era la decisión del rey, justamente. Toda la Edad Media estaba basada en la decisión del rey y de sus señores feudales. Entonces se establece un sistema en cortes para equilibrar el balance y la razón de eso es una doctrina absolutamente reformada calvinista. Fabiana se va a sentir contenta de escuchar esto. Absolutamente reformada y calvinista que se basa en la total corrupción del hombre. El concepto teológico que hay detrás es, me estoy tratando de acordar el nombre exacto en castellano, total corruption, la corrupción total del hombre, ya me va a volver en algún momento. ¿Qué quiere decir? Basado en no hay justo ni a un uno, ¿no? Todos están desviados a una, Romanos, capítulo 3, creo, 4. No hay un hombre que no sea corrupto. Pero esto puede dar lugar a una mala interpretación. Bueno, hay áreas del hombre que pueden estar bien y hay áreas que pueden estar mal. La doctrina hasta hoy católica
y en general arminiana, es decir, que incorpora a todos los grupos pentecostales, metodistas, que son aquellos que dicen que la salvación se puede perder, que las obras son importantes para la salvación, etc. Te dicen, el hombre nace bien, el bebé cuando nace, no nace corrupto, sino que cuando crece se vuelve corrupto por sus acciones. Ética griega, típica. Pero la doctrina de la total corrupción del hombre lo que dice es que no hay célula de ningún hombre que no esté corrupta. Todo en nosotros está corrompida. ¿Por qué? Y para esto en teología se enseña una expresión en latín. Una es non posso peccare, que en latino o en italiano significa no puedo pecar, que no tiene nada que ver con la realidad del ser humano. Ningún ser humano puede decir yo no puedo pecar, soy tan perfecto. Pero es lo que dice, por ejemplo, la doctrina cuando se declara a una persona como santo. El santo no puede pecar. La segunda es posso non peccare, es decir, puedo no pecar, lo cual es una expresión de voluntarismo. Puedo no pecar, yo decido. Si peco es porque tomo la decisión, pero en el fondo yo tengo la posibilidad de no pecar. Se dan cuenta que en un caso así, puedo no pecar. Un fariseo le firma abajo ese documento. Y su salvación estaría basada en su capacidad de no pecar. Y la tercera expresión es non posso non peccare. Son las tres expresiones en latín que se estudian en teología, en la teología básica, ¿no? Non posso non peccare. Es decir, me resulta totalmente imposible no pecar. Es decir, mi naturaleza es pecaminosa. No es que peco porque decido, no depende de mi voluntad, depende de mi naturaleza. Y la naturaleza del ser humano, desde el origen, pongo acá entre paréntesis Génesis 1, 2 y 3, Adán y Eva. Ahora vuelvo a eso. Yo heredo la naturaleza corrupta de ser humano. Por lo tanto, todo ser humano nace con una naturaleza corrupta. Ahora, esto es lo que teológicamente se llama el pecado original. Me voy a ir bastante al lado teológico hoy, porque tiene que ver con todo este tema de la justificación por la fe para que se entienda con todos los detalles, ¿no? Pregúntenme lo que necesiten, porque no quiero perderlos en el camino. A veces cuando es tan intelectualoide, uno se puede perder. ¿Sabes dónde me perdí yo, Aldo? Que no casi ¿Sí? enganchar. ¿Cómo, cómo venir relacionando el sistema de gobierno de la reforma
con esto la total corrupción del hombre. Porque Calvino lo que dice es que debido a la naturaleza del ser humano, nunca le podés dar el poder a una sola persona porque toda persona es corrupta y no hay ninguna persona aislada que pueda tomar decisiones válidas. Ahí está. Por eso le tenés que poner pesos y contrapesos. Ujú. Se dice checks and balances en inglés. Hay que ponerle pruebas y balances. Hay que balancearle el poder. Al Ejecutivo se lo balanceás con el Ejecutivo y el Judicial. Al Judicial se lo balanceás con el Legislativo y el Ejecutivo. Al Legislativo se lo balanceás con el Judicial y el Ejecutivo. Cuando el Ejecutivo y el Legislativo se juntan para tomar decisiones incorrectas, te queda la chance de que el Poder Judicial diga, no, señor, eso no es constitucional. Es lo que está pasando en nuestro país. Ahora, todos esos check and balances están diseñados para contrarrestar el poder del poderoso, que es corrupto por naturaleza. Ahora sí, Sí, ahora, este concepto, hoy por hoy también, ah, en muchas iglesias o en muchas denominaciones, lo, lo cuestionan, que la iglesia no es democrática, sino que es teocrática. Y a partir, hasta ahí el concepto me gusta mucho. Pero correcto. lo que sigue después de eso a mí me da mucho escalofrío, porque a partir de ahí se asume que la teocratización del poder termina siendo delegado en la figura del pastor, con lo cual es volver a un reinado, ¿no? Y ahí me Cor- preocupa un poco. Correcto, Perdón, correcto. Por es eso estoy como volver explayando. a la infalibilidad papal, es más o menos lo mismo, Exacto. exactamente lo mismo, Nuestras iglesias son pequeños Vaticanos, claro. pero eso es por una incorrecta interpretación de todo este concepto que estoy tratando de diseccionar, ¿viste? De romperlo Ujú. en pedacitos para que lo entendamos. Pero lo Bueno, que decís es absolutamente cierto. La mayoría de las iglesias están bajo el poder omnívodo del pastor. nunca había escuchado el poner omnívoro. Es muy buena y es muy fuerte, ¿eh? Omnímodo, omnímodo. Ah, yo de omnívoro digo, se come todo, agarra todo, No, pensé que no, lo digo por ahí. Eso omnímodo que también. tiene poder sobre todo. Sobre todo, Ok, sí, ok. Entonces, esto es lo que se llama pecado original. Ahora, vos fíjate que cuando se lo describe tradicionalmente y la gente común cuando escucha pecado original, y es lo que heredamos de Adán y de Eva. Entonces, cuando vos decís, no, pero yo no creo en Adán y Eva, no importa. porque eh, entonces se te acabó de dónde heredo yo lo que soy, porque el concepto es demasiado simple. Es decir, ahora, que de alguna manera en la Biblia menciona lo que heredamos de Adán y Eva, etcétera, etcétera. Sí, lo dice. El tema es si lo entendés en interpretación de ADN. No sé si entiende lo que quiero decir. Es decir, que el problema es que yo heredé el ADN de Adán y Eva. Perdón, Aldo, eso es lo que se nos explica desde el catolicismo. Se nació con con el pecado de Adán y Eva. Pero yo no Exacto. sí, pero viene así, viene de fábrica. Bueno, No hay otra cosa. la iglesia también lo explica así, la iglesia evangélica, es que Exacto. el pecado Exacto. original es la herencia de Adán y Eva. Adán pecó y entró el pecado en el mundo y a partir de ahí somos todos pecadores. Así de sencillo. Claro, sí. Romanos 5. Ujú. Romanos 5 lo dice literalmente. Ahora,
el tema es esa interpretación que yo llamo plana, de lectura plana de la escritura, en un chata, ¿es justamente lo correcto? Esperen que voy a agarrar. Romanos 4 habla de Abraham, habla de la fe, y Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Antes de la ley había pecado, pero no había inculpa de pecado. Por lo tanto, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Es decir, que Adán es figura del que había de venir. Adán es figura de Cristo. Es figura. No dice que es persona, es figura. Es imagen de, es símbolo de. Pero cuando leemos chatito y plano, entonces terminamos desembocando en estos conceptos. Es decir, que yo soy pecador, estoy destituido de la gloria de Dios por culpa de Adán y Eva, no por mí. Porque en definitiva yo puedo presentarme frente a Dios. ¿Y qué culpa tengo yo? Al fin y al cabo yo soy un descendiente de aquel, vos lo inventaste así, el problema es tuyo, no es mío. Yo no soy el transgresor. Yo soy la consecuencia de algo imperfecto que vos fabricaste, Dios. No me vengas a echar la culpa a mí ahora para decirme que soy culpable. ¿Estoy equivocado? No, eso me hizo acordar cuando me preparaba para la primera comunión, un amigo mío, hasta el día de hoy, amigo, se le planteó al catequista y al cura y le dijo, bueno, si por eso yo no tengo la culpa. O sea, no, ¿de qué tengo que confesarme yo si no tengo la culpa? Hoy lo sacaron, lo llevaron. Después vino con la cabeza con una lobotomía. Pero, claro, le planteó eso, porque dice, ustedes me están diciendo eso, y me acuerdo, tenía 11 años, 10 años, y yo no tengo culpa. Dice, yo no tengo culpa de nada, ¿eh? Yo no tengo culpa. Y entonces queríamos hacer entender, pero no, con el planteo dice, yo no tengo culpa. Me hizo correr mucho eso. Claro, pero como dice José, eh, esto es teología también en las iglesias evangélicas. Es Claro, yo lo hablo de especialmente, mi experiencia personal hasta los claro, 20 y pico de años. claro, claro. Son temas, a mí por lo menos me conflictuó siempre ese concepto. Desde Y que sí, empecé mi caminar cristiano, ahí había algo que no me encajaba del todo. Por eso yo, no con todos ustedes, pero sí con José, hemos estado haciendo Génesis 1, 2 y 3. Creo que pero bueno, contigo también, Sergio, ¿no? sí, una parte. Em, porque entonces lo que hay que entender por esto de la total corrupción del hombre, que es uno de los 5 puntos del calvinismo, entre paréntesis. Por eso nunca le dejes a ninguna persona todo el poder. Esta es la conclusión directa de esta teología. ¿Por qué? Porque todo hombre es corrupto. Y si tiene poder, su corrupción va a brotarle por los poros. Entonces nunca le dejes el poder. Por eso es que los sistemas de gobierno alcanzaron distintas expresiones. Por ejemplo, la democracia, bueno, el 51% tiene que tener la verdad. Y bueno, mirá la Alemania de Hitler, ¿no? Fue muchísimo más del 50% que votó por Hitler y estaban equivocados. Es decir, que la mayoría piense de determinada manera no quiere decir que sea lo correcto. Es así de sencillo.
uno se puede ir al otro lado, decir, bueno, aquellos que son más inteligentes, y se llega a un sistema que ya era parte de la democracia griega. Yo siempre repito, acuérdense que la democracia la inventaron los griegos. La democracia es griega. Ahora, ¿quiénes eran los que podían participar de la democracia? Los ciudadanos, Únicamente los ciudadanos. pero no los esclavos. No, ¿Por qué? Porque los ciudadanos eran aquellos instruidos que eran capaces de pensar y reflexionar. Es decir, que era la mayoría de un grupo selecto, no de todos. Entonces, el último tipo que entró en la iglesia como miembro, su opinión vale tanto como la del pastor, que es una locura total si la pensás bien. Pero si te dejás llevar por el espíritu de la democracia, y sí, los dos valen igual. Es exactamente lo que hizo Grondona. No sé si se los comenté esto. Mm. Es lo que hizo Grondona en la Argentina y en la FIFA. Es decir, en la Argentina el fútbol estaba manejado por los clubes de primera división, pero fundamentalmente por los 5 grandes. Y eran esos 5 grandes los que tomaban las decisiones de cuánto era el campeonato, cuántos participaban, quién ganaba, quién descendía, y cambiaban las reglas como para que ellos fueran siempre favorecidos. Entonces, ¿qué hizo Grondona? Después se extendió esto a todos los de primera. Y había un representante de la primera B, un representante de la primera C y un representante de la primera D. Es decir, eran 3 personas frente a 20 equipos de primera. No tenían peso ninguno. Lo que inventa Grondona es que todo club que participe en un campeonato de la AFA tiene derecho a un voto que es igual que el de Boca y River. Entonces, a muchos de estos clubcitos de mala muerte de primera D que tienen 500 personas como afiliados y no tienen dónde caerse muertos, iba Grondona y le decía, miren muchachos, le regalo 20 pelotas de fútbol, voten por fulano, voten por mí. Y ese club, ¿sabés con qué ganas iba y votaba por vos? Porque si no, no conseguían 20 pelotas de fútbol. Y entonces así fue como fue construyendo el poder e hizo lo que se le dio la gana, y durante más de 20 años salían los equipos que él quería que salieran campeones, etcétera, etcétera. Y él siempre decía, yo no necesito comprar un referee, con un juez de línea me alcanza. Que te cante un offside o que no te cante un offside. Ya está. Cuando él va como vicepresidente a la FIFA, a la Federación Internacional de Fútbol, que estaba dominada por Europa y donde entraba a gatas Brasil, y también había uno por África, uno por Asia y uno por el resto del mundo. Entonces Europa manejaba las cosas como se le daba la gana. ¿Qué hizo él? Le dio voto a todos los países, incluyendo a Vanuatu. ¿Conocen a Vanuatu? Son 4 islas locas en el medio del Pacífico. Pero tienen equipo de fútbol y se presentan en el campeonato de la AFA. Tienen voto. Cada país de África tiene voto. Cada país de Asia, ¿saben con cuánto se lo puede comprar a Vanuatu para el voto? Ah, Con una máquina de cortar el pasto para la única cancha que deben tener en el país. Entonces, cuando llevas la democracia al extremo, terminás con estas cosas. Terminan manipulados, como siempre, por un grupo de personas. Y es lo mismo que ocurre en las iglesias. Yo recuerdo haber estado en una iglesia donde el pastor no tenía diáconos. Estoy hablando de iglesias bautistas, que creo que tienen un sistema muy similar al de ustedes, ¿no? sí, El pastor no tenía diáconos, tenía personas que se llamaban ayudantes del pastor. Es decir, estaban en un nivel inferior al pastor. No es el diácono,
que trabaja junto con el pastor para manejar la iglesia o para tomar decisiones. Tenía ayudante el pastor. Y él me dijo a mí una vez que cuando iban a asamblea administrativa, él llevaba a uno de sus ayudantes para que hiciera la propuesta y a otros dos de los ayudantes que apoyaban la propuesta para tener la propuesta y 2 votos de apoyo. Entonces, cae una propuesta. ¿Tiene apoyo? Sí, 2 manos arriba. Muy bien, se aprueba. ¿Y qué hace la congregación? Si el pastor está proponiendo algo y 3 de los ayudantes del pastor están levantando la mano y proponiendo la cosa, todo el mundo levanta la mano. Entonces se aseguraba de esa manera que en 20 minutos, media hora, toda la congregación le aprobaba todo lo que él quería presentar, porque lo tenía totalmente manipulado. Ese sistema en Grecia no se llamaba democracia, se llamaba aristocracia. En realidad, oligarquía, es decir, es el gobierno de unos pocos. Pero esos pocos pertenecen a una oligarquía, a una aristocracia. Aristo quiere decir los mejores. Entonces, aquellos que llegaron a cierto nivel son los mejores, son los que tienen más criterio, y son todas formas de manipular la democracia. Entonces, en la apariencia es de democracia, pero en la práctica lo que funciona en las iglesias es una oligarquía que va a ser manipulada muchas veces por el pastor dependiendo de la personalidad y la ética del pastor. Queda todo librado a eso. Ahora, ¿qué? ¿El pastor no es un corrupto? El pastor es tan corrupto como los miembros de la iglesia. ¿Por qué? Por la total depravación del hombre. Ahí me vino la palabra. La total depravación del hombre. No es la total corrupción, la total depravación. Entonces, los distintos sistemas de gobierno que puede haber, llámese el jerárquico, el papa, arzobispos, obispos, cardenales, todo ese sistema, y nuestras iglesias son pequeños Vaticanos, con el pastor siendo el papita de la iglesia, y hay cardenales alrededor, y hay obispos, que son parte de una aristocracia, que son los únicos que pueden votar por el papa. El otro extremo es 50% más 1, ganó. Democracia total y pura y absoluta. Que es otra falacia. Porque la mayoría de los que votan no tienen ni la menor idea de lo que vota. Yo durante años fui miembro de Iglesia Bautista y votaba, y en realidad no entendía lo que estaba votando, no entendía tampoco la teología ni nada. Uno lo mira todo desde el punto de vista humano, como si fuera fuerzas humanas. Aquellos quieren ir para allá, no vamos a hacerle fuerza, a ver si conquistamos a estos 4 para que voten para el otro lado. Y empieza este tipo de cosas. Es la democracia. Y después hay un sistema intermedio, que es el sistema presbiteriano, el cual a mí es el que más me gusta, que es, hay un grupo de gente que es elegida por la congregación, pero la gran característica es que cada uno vota no de acuerdo a lo que la congregación piensa, sino cada uno vota en su mejor buena voluntad, dependiendo de lo que crea que Dios está buscando para la congregación. Ahora, si me dicen en forma pura funcionando, para mí es el mejor sistema. Pero como siempre digo, miren, yo no sé si ustedes se acuerdan, los más jóvenes probablemente no, pero si se acuerdan quién era la Chicholina. La Chicholina era una prostituta italiana que Fue llegó a diputada, presentarse, diputada. y fue elegida diputada en el Congreso de Italia. Y era una prostituta conocida por sus múltiples películas porno. Bueno, la Chicholina se casó por iglesia en una iglesia presbiteriana en Hungría. No sé si el esposo era húngaro o qué, pero se casó. Es decir,
que no hay ninguna denominación que pueda decir mi sistema es más puro que el otro. Mm. ¿Por qué? Por la total depravación del hombre. Ahora, si uno conoce los pros y los contras de cada uno de los tres sistemas de gobierno que hay, episcopal, presbiteriano, que sería gobernación por delegados, entre paréntesis digo, la Argentina tiene un sistema presbiteriano de gobierno. El pueblo Senadores no y delibera diputados. ni gobierna sino por medio de sus representantes. Y el representante vota de acuerdo a lo que él cree que es lo mejor para el país. Eso es el sistema presbiteriano. ¿Por qué? Porque el actual sistema democrático de tres poderes nació en Suiza. Es calvinista, es reformado en su origen. Y esto es válido para toda Europa y todos los países civilizados de Occidente. O el método de democracia total. Y democracia total sería algo así como países como Cuba o una cosa de ese tipo. Entonces, el problema no es el sistema de gobierno, el problema es la depravación de los hombres que forman el sistema. Ya sea que sea el único que está arriba, el episcopal, el presbiteriano o el democrático. Ahora, si uno conoce este concepto de la total depravación, ahí es donde tenemos que tener cuidado los que lideran una iglesia para que no haya excesos. Elegí cualquier sistema, pero hacerlo funcionar lo mejor posible. No es que uno es mejor que el otro. Todos tienen nombre y todos son corruptibles. Entonces vuelvo ahora al concepto de pecado original. El pecado original tradicionalmente es que heredamos el ADN, no lo dicen con estas palabras, pero hoy podemos decirlo, heredamos el ADN de Adán y Eva. Y de paso es interesante que la ciencia ha descubierto que gran parte de nuestro ADN, o una parte de nuestro ADN, proviene de los Neandertal. Y los Neandertal existieron hace 50.000 años. Pero sin embargo está bien comprobado que hay partes de nuestro ADN que provienen de allá, porque hubo una mezcla entre el Homo sapiens, que es de quien descendemos en mayor parte, que en algún lugar se juntó con los Neandertal y aparecieron, por eso hoy hay rasgos de ambas cosas en todo el mundo. Si vamos al ADN, es muy difícil decir que Adán y Eva vivieron hace 5 o 10.000 años y de ahí arranca todo, porque nuestro ADN dice otra cosa completamente diferente. Entonces, ¿cómo puedo entenderlo y explicarlo? ¿Hasta acá estamos? ¿O tienen alguna preguntita? Mm. Bien, entonces, como se dan cuenta, no soy un fundamentalista o literalista del antiguo, de Génesis 1, 2 y 3. Yo siempre les he dicho, Génesis 1, 2 y 3 están escritos en poesía, no están escritos en prosa. No es un libro de historia, es una poesía. Y hay que entenderlo con las normas de entendimiento de la poesía hebrea. Porque si no, nos confundimos. Si creemos que es un libro de ciencia, nos vamos a equivocar. Entonces, en el sexto día, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, ¿en qué consisten estas dos palabras? Nuestra imagen y semejanza. Si ustedes se miran en un espejo, esa imagen que ustedes están viendo, ¿son ustedes? ¿O son simplemente una imagen de ustedes? Esa imagen que están viendo, ¿puede tomar una decisión por sí mismo? A pesar de que son idénticos a ustedes. ¿Pero puede tomar una decisión? ¿Esa imagen puede caminar sola?
Son una imagen, quiere decir que son diferentes de ustedes. Parecen iguales, pero no son iguales. La palabra semejanza en hebreo tiene mucho que ver. ¿Vieron estos hombres que ponen una luz muy fuerte atrás y con las manos hacen figuras de animales? ¿Eh? Hacen. Ujú. Y lo que ustedes ven es la proyección de esa sombra. Esa es la palabra literal para semejanza. Semeja a un pato, semeja a un perro, semeja a un conejo. ¿Pero es un conejo? No, son las manos de la persona que está haciéndolo. Es diferente. Es de otra naturaleza. La imagen que me devuelve el espejo es similar a mí, pero es de otra naturaleza, de otra esencia. No es lo mismo que yo. Entonces, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, no quiere decir que el hombre y la mujer creadas por Dios son de la misma esencia que Dios, no son de la misma naturaleza que Dios. Son imagen y semejanza, pero no Ujú. son iguales. Porque si fueran iguales, Dios no hubiese creado al ser humano. Si nuestra naturaleza fuera de la misma naturaleza que Dios, nosotros seríamos una emanación de Dios y seríamos Dios. Vuelvo a repetirlo, es crucial este concepto para entenderlo, para poder entender un montón de otras cosas, sobre todo pecado original. Si Dios, en lugar de crearme a mí o a ustedes, hubiese agarrado una parte de él y hoy yo pudiese decir yo soy y Dios soy uno, significaría que yo soy una emanación de Dios, pero no soy una criatura de Dios. No sería algo creado por Dios. Lo creado es algo que no existía y ahora existe, porque alguien lo creó y ese alguien es diferente de lo creado. Entonces, cuando Dios crea al hombre, por definición, lo crea con otra naturaleza que es diferente a la de Dios. Ese ser creado, ese Adán y Eva, ese hombre y mujer, tiene una naturaleza diferente de la de Dios. Y ese ser creado con una naturaleza diferente de la de Dios, ahora tiene dos opciones, porque Dios se las da. Ese ser puede aceptar a Dios o puede rechazar a Dios. Pero, ¿por qué lo va a rechazar? Porque es de una naturaleza diferente. Si el hombre ese creado no pudiera tener la posibilidad de rechazar a Dios, sería un títere. No sería un ser libre. Y Dios en su naturaleza creó un ser diferente de él, pero libre. Y al ser libre, ese hombre puede aceptar a Dios o puede rechazar a Dios. Ahora, lo creó bien. Adán y Eva no habían pecado. Ellos pecan cuando toman del fruto prohibido. ¿Pero por qué tomaron del fruto prohibido? Porque viene la serpiente y dice, no, lo que pasa es que ustedes
La serpiente lo único que hizo fue meter el dedo en la llaga, tocar la naturaleza del hombre. Sí, vos tenés libertad. Lo que pasa es que Dios no quiere que seas igual que Él. Sabés que tenés razón. La verdad que la manzana esa tiene una pinta bárbara. Yo me la voy a comer igual. Y ahí sale la naturaleza diferente del ser humano. Esa naturaleza diferente es la que lo lleva a rechazar la palabra de Dios y aceptar la palabra de Satanás. ¿Cuál es el pecado original? Cuando pensamos en pecado, estamos siempre pensando en acciones. No, el pecado original fue comer del fruto prohibido. No. El pecado original es que debido a la naturaleza totalmente corrompida o corrompible del hombre creado, es decir, una naturaleza que podía rechazar a Dios, ejerció su libertad como se le daba la gana y eligió en contra de lo que Dios le había mandado. ¿Por qué? ¿Porque lo tentó Satanás? No, nació de adentro, nació de su concupiscencia. Y esta es la palabra que utiliza el Nuevo Testamento para hablar de esto. Es tu concupiscencia la que te va llevando. El pecado original es que somos creados diferentes de Dios y por naturaleza nuestra carne, nuestra concupiscencia nos lleva a tomar decisiones diferentes de las que Dios nos aconseja tomar. Ese es el pecado original. Entró en el mundo por Adán y Eva, por el primer hombre. Entró, ¿por qué? Porque es la primera vez que ocurrió históricamente, ya sea histórica o simbólicamente, no importa. Es decir, ahí apareció por primera vez la naturaleza corruptible del hombre, porque no hay justo ni aun uno, ni siquiera Adán y Eva eran justos. Todavía no se había demostrado que eran injustos, pero por naturaleza estaban llamados a poder ser injustos. El único que se mantuvo justo fue Cristo, que también tenía la naturaleza humana, porque tomó forma de hombre. Pero por obediencia, él nunca se separó de la voluntad del Padre. ¿Podía haberse bajado de la cruz? Sí, podía haberse bajado de la cruz. Por eso lo tentaba, por eso Satanás lo tentó. Pero él fue obediente en todo, hasta muerte y muerte de cruz. Y finalmente por eso es que ascendió, Filipenses. Entonces, esta corrupción original del ser humano se debe a la naturaleza con la que fue creada. De tal manera que si ustedes miran en Génesis capítulo 1, dice, el día sexto creó Dios al hombre, y dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y era bueno, y bueno en gran manera. Si ustedes leen bien ese versículo, no está diciendo, y vio Dios que el hombre era bueno y bueno en gran manera. No dice eso. Dice, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno, todo, día 1, día 2, día 3, día 4, día 5 y lo hecho en este día 6. Vio todo el esquema completo y dijo, es bueno y bueno en gran manera, pero nunca dijo que era perfecto como Dios.
Dios es el único perfecto, todo lo demás, por definición, porque no es Dios, es imperfecto. Entonces dice, fue bueno y bueno en gran manera, no dice que fue perfecto. El hombre no era perfecto. Incluso cuando se habla de Satanás, creo que es Isaías 14, o Isaías 14 o Ezequiel 28, dice, perfecto eras oh Lucifer, hijo de la estrella de la mañana, perfecto eras en todos tus caminos, hasta que fue hallada en ti maldad. Fue hallada en ti, en tu naturaleza. ¿Por qué? Porque los ángeles también no tienen la naturaleza de Dios. Son seres espirituales, pero de una naturaleza diferente. Ahora, esa naturaleza se hace evidente cuando hacemos algo incorrecto. Entonces, ahí la vemos. Pero eso no quiere decir que no estaba antes. Ya estaba en la naturaleza diferente de la de Dios. Aparece con el pecado, pero no se inicia con el pecado. Se hace evidente por el pecado, pero no se inicia en ese momento. La naturaleza ya estaba previa. Por eso dice Romanos, no hay justo ni aun uno. ¿Por qué? Porque es imposible, porque tiene una naturaleza totalmente corruptible. Ahí le dije la palabra, se me volvió a ir. ¿Cómo era la palabra? Ah, depravación. Claro, yo le digo a ustedes, miren, ustedes son toda una manga de depravados y me van a cortar la cara. Vea, Omar salió del aire ya, cortó la imagen. Pero es la verdad, somos todos depravados teológicamente. Entonces no le den el control a nadie de nada. Especialmente no le den el control de nada a ustedes mismos. Por eso dice que Cristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, que es difícil, es difícil. ¿Por qué? Y justamente por esto, porque somos depravados. Pero no suena lindo esto predicárselo a la gente en la congregación. Buenos días, depravados, ¿cómo están esta mañana? Y no sé cómo lo van a tomar, ¿no? Pero estarían diciendo la verdad. Entonces, ¿cómo hago para ser justo si yo soy depravado por naturaleza? Es imposible. Y como es imposible, no hay justo ni un uno. Todos se apartaron de Dios, a una, de golpe. ¿Sí? Algún día cometés tu primer pecadillo y ahí evidencias tu naturaleza. Entonces no hay forma en que un depravado pueda hacer suficientes méritos como para ganarse la salvación, como pretendía el fariseo este. Entonces el ser declarado justo es imposible para el hombre lograrlo, pero las cosas que son imposibles para el hombre son posibles para Dios. Dios extiende el trono hacia ti y te dice, vos sos justo. ¿Y por qué? Y la verdad que no por vos, grandísimo depravado, sino que te declaro justo por causa de mi Hijo amado unigénito Cristo. Y entonces nuestra justicia, y aquí viene la palabra que se usa siempre en la iglesia evangélica, sobre todo en las viejas, nuestra justicia es imputada
Es decir, la justicia de Cristo nos es imputada para que nosotros también podamos ser justos. Eso es literalmente lo que significa que esa justicia que que Cristo tuvo y cumplió, por alguna razón que excede a nuestra mente, el Rey de Reyes y Señor de Señores decidió extendernos el cetro y decir, este es mi hijo adoptivo, este es justo. Por eso lo llama Cristo o Jesús el justo. El justo, el único justo. No hay otro justo en el universo. ¿Y por qué tuvo que venir Cristo? Porque Adán había fallado. Lo cual de alguna manera significa, si Adán no hubiese fallado, a lo mejor Cristo no tendría que haber venido. Pero ya estaba en esa naturaleza imperfecta que iba a fallar. O sea, Por eso Cristo fue decidido antes de la fundación del mundo. claro. Es decir, antes de Génesis 1:1, ahí en la Trinidad ya se había decidido que Cristo iba a venir. ¿Por qué? Porque Dios sabía que esto iba a pasar. Entonces preparó el remedio antes que la enfermedad. Entonces yo sé que va a haber COVID y antes de la fundación del mundo Dios preparó una vacuna para el COVID que iba a entregar en su debido momento. Sería algo así más o menos, con el perdón de Dios, los ejemplos que estoy dando, Ujú. ¿no? Adán era tan justo hasta que pecó. Es decir, venía bien la cosa. Hasta recibió el privilegio de hablar con Dios. No son muchos los que han hablado con Dios, ¿no? Y lo perdió ese privilegio. Dios lo tuvo que sacar del huerto. El que sí tuvo el privilegio ese de hablar con Dios fue Abraham. Noé también. Bueno, pero Dios sigue hablando con él, aunque está fuera del Edén. También habla con Caín y Adán. Eh, hay un tiempo en el que Dios sigue hablando y ya después como que se va, a medida que crece la humanidad, se va separando y ya deja su espíritu que aparece y se va eventualmente, ¿no? Exactamente, exactamente. Dice, estoy mirando acá Deuteronomio 32:4, dice, Él es la roca, Cristo, ¿no? Cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Hablando de Dios. Es decir, eso marca la diferencia de naturaleza, justamente de lo que estamos tratando de hablar. No sé si fue, creo que no fue con ustedes. Surgió en un momento el tema de la predestinación. No, no me acuerdo si no fue Analía que me preguntó sobre Sí, predestinación. cuando vimos Efesios estudiamos todo el tema de la predestinación. Ah, correcto. Pero lo hemos tocado en algún momento, ¿sí? Después lo hemos vuelto a tocar, sí. Sí, 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 sí. sí. Que es, yo les decía, para mí la forma más sencilla de interpretar el concepto de predestinación no es que José Luis Cabaza está predestinado a estar salvo.
sino que el único que está predestinado a ser salvo es Jesús, el Hijo unigénito de Dios. Y Dios dijo, el que esté en él está predestinado a estar salvo, el que no esté está predestinado a estar perdido. El tema es cómo sabes quién está en Cristo o afuera de Cristo. Entonces la predestinación es un concepto que le corresponde a Dios, pero a veces se lo interpreta como que, bueno, en esta iglesia creemos en la predestinación, entonces todos los miembros de la iglesia están predestinados a estar salvos. No, no es así. Por eso siempre decimos, allá arriba nos vamos a encontrar con algunos que ni soñábamos y nos van a faltar un montón que creíamos que seguro iban a estar, y no están. ¿Queda claro el concepto? No sé si fue demasiado rebuscado. Mira, Omar y su mujer se murieron ahí, desaparecieron. Ahí están, así me gusta. Está bien. Diga, no son corruptos, son corruptitos nada más, quédense tranquilos. Em, Pero es un privilegio poder estudiar con un profesor que también es corrupto. sí, exactamente. Y a mucha honra. Porque gracias a que soy corrupto es que Cristo murió por mí. Sí, sí. ¿Sabes Suena qué me hizo? mejor corrupto que depravado, ¿viste? Porque es total depravación, es mejor corrupto, es más fino, Exactamente. Es eso. más fino. ¿Sabes qué? Quiero relacionar esto con un concepto bíblico que dice que el que esté firme mire que no caiga, y tiene que ver con esto, con la capacidad o la posibilidad de corrompernos. Y si en la intimidad de cada uno de nosotros pensar o dijera, bueno, confíen en mí, que yo no me voy a corromper, que yo no me voy a... no medimos eh, eh, cuán corrompibles somos. Eh, 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 Corrompible no, cuán corruptos somos. sí, bueno, Naturaleza no es lo que yo hago, es lo que soy. bien, pero estoy tratando de medirlo, por eso dije, somos naturaleza corrupta, pero déjame por usar el ejemplo de Adán, fue justo por un momento hasta que pecó. Y no es que Adán cambió en un instante, o sea, él era eso y se le apareció. Y ese riesgo lo corremos todos, eh, por persona, humanos, y permanentemente. O sea, te pongo un ejemplo. Muchos pibes que vienen y te dicen, ¿sabes que de golpe ah, caí en la pornografía? Y estaba ahí, y cuando aparece, cayó, y después le cuesta salir. O sea, es muy, es ahí, está siempre latente la posibilidad de, podés ser fiel y un día, ¡pum! Podés ser, y un día la ocasión es el ladrón. Proverbios 3. Vos ¡Pum! sabés que, Aparece esa posibilidad y bueno, eso somos las personas. Es parte de ser un proceso, pero entenderlo bien nos, nos hace, o yo lo pienso así, hacemos menos daño. Todos vamos a fallar en algún momento, déjame que antes o después. te lo ponga de otra manera. Cuanto más viejo me vengo, más consciente estoy de lo depravado que soy. Y no es que saco pecho y digo, cuán depravado que soy, qué bueno. Bien. Es todo lo contrario. Cuanto más crezco, más leo la Biblia, más lo reflexiono, más conciencia tomo de esta depravación que estuvo siempre en mí, pero de Ujú. la cual no era tan consciente como lo soy ahora, y espero que dentro de 5 o 10 años, si sigo vivo, esté todavía más consciente de esta depravación que soy. Y yo creo que justamente el concepto de santidad
está directamente relacionado con mi concepto de depravación personal. ¿Qué quiero decir? Cuanto más tomo conciencia de lo que soy, más tengo que depender de la fe y de la gracia de Dios para confiar que estoy salvo. Porque cada vez me cuesta más pensar que estoy salvo. Porque cada vez me veo más y me doy cuenta de cómo soy. Y cuanto más me doy cuenta de esto, más digo, Señor, yo no soy digno. Y Dios me dice, ¿y Eso. quién te pidió dignidad? La dignidad está en Cristo, no está en vos. Yo te la estoy imputando, te la estoy regalando. Y esto es una cosa que a mí Samuel Lieber me la contó y me la explicó, junto con Marisa, allá en mis comienzos de mi discipulado en la década del 70, 50 años atrás. Y él decía, cuanto más cerca estoy de la luz, más puedo ver las manchas de mi ropa. Cuanto más cerca de la luz estás, más luz hay, más fuerte es la luz. Y cuanto más fuerte es la luz, más podés ver las manchitas chiquititas que no veías en penumbra. Y a mí me costó mucho entender esto y lo voy entendiendo cada vez más con los años que está relacionado con esto. Cuanto más cerca estoy de Cristo, más puedo ver mis manchas. Y cuanto más veo mis manchas, más me doy cuenta de mi depravación y de la gracia de Dios que me da el privilegio de poder estar al lado de Él. Que me haya llamado y que esté donde estoy, y que me ha hecho crecer y todo lo que me ha dado, es absolutamente inconcebible con la cantidad de manchas que tengo. ¿Y qué pasa con el resto del mundo? Y lo que pasa es que no se dieron cuenta de las manchas que tienen. Y nosotros desde la iglesia no le predicamos que están manchados. Están llenos de manchas por todos lados, pero no la ven porque la luz de Cristo todavía no los iluminó del todo. No es suficientemente fuerte, porque muchas veces no predicamos a Cristo, sino que predicamos la luz de la iglesia, que son luces de lamparita. Eh, Parece paradójico, pero justamente C.S. Lewis decía que la razón por la cual cree en el cristianismo es lo inconcebible que es el cristianismo. Si las otras religiones son creíbles, pero el cristianismo, cuanto más lo conozco, es más increíble. ¿A qué Dios se le va a ocurrir las cosas que están en la Biblia? ¿Cómo va a mostrar la corrupción de David, de Abraham, de Moisés, de Isaías, de Jeremías, de los reyes, de los discípulos? Señor, que caiga fuego del cielo. Los demás libros sagrados ocultan estas cosas, la Biblia lo muestra. Es de locos. El mensaje de Dios es de locos. Es todo lo contrario de lo que debería ser desde el punto de vista humano. Y él decía, yo creo en Dios porque el mensaje es increíble. Es una paradoja, ¿no? Pero es la paradoja de Dios en todo. Yo les conté, por ejemplo, la paradoja de que en la Biblia el segundo reemplaza al primero. No sé si se acuerdan. El segundo Adán es más importante que el primer Adán. El Nuevo Testamento es más importante que el Viejo Testamento. El nuevo cielo y la nueva tierra son más importantes que el viejo cielo y la vieja tierra. La nueva Jerusalén es más importante que la actual Jerusalén.
El nuevo pacto, sí, me acuerdo que El hizo nuevo varias pacto conferencias. es superior al antiguo pacto. El segundo precede al primero. ¿Cuál fue el primer hijo? Caín. Sin embargo, Abel tenía preeminencia. Lo mató y quedó Set. Set es el que viene después de Caín, pero Set es primero respecto a Caín. El segundo, reyes. El primero fue Saúl, el segundo fue David. ¿Quién es el más importante? David. Segundo rey, no el primero. Son las paradojas del reino. Es todo al revés. El salvo es aquel que se siente más corrompido y depravado. Y el perdido es aquel que se siente más justo. Que es justamente el tema de esta parábola. Así que la invitación es a reflexionar en esto, porque yo creo que esto ayuda a nuestro crecimiento cristiano. Crecimiento significa tener mejor conciencia de quién soy yo y quién es Dios. Y la imagen de Él tiene que ir agrandándose y la mía tiene que ir achicándose. Mientras piensan en esto, si hay alguna pregunta me dicen, me gustaría que vayamos juntos a Hebreos capítulo 10 para leerlo. Hebreos es una epístola, una carta escrita a los hebreos explicándole una cantidad de conceptos hebreos. Hebreos 10 dice, la ley, que es lo primero que vino, la gracia vino después, así que la gracia le gana a la ley. La ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, y cuando digo sombra, los remito a aquello de creemos al hombre a nuestra imagen y sombra y semejanza. Es básicamente la misma palabra. Entonces, teniendo la sombra, la semejanza de bienes venideros, pero no la imagen misma de las cosas. ¿Ven? Acá aparece de nuevo el mismo concepto que habíamos hablado antes. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Es decir, ¿por qué? Porque no son la imagen misma, son solamente la sombra de cosas que van a venir. Entonces, lo que la sombra puede hacer de sacrificio, aunque se repita permanentemente, nunca llega a ser perfecta, porque es solamente una sombra, no tiene capacidad de ser perfecta. Versículo 2. De otra manera, si fuera así, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Entonces, ¿por qué sigo teniendo conciencia de pecado? 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. ¿Qué quiere decir? Que todos los años vengo y digo, sigo pecando. Pero si pedí perdón, pero sigo y no paro. 4. Porque la sangre de los toros, de los machos cabríos, de ir a la iglesia todos los domingos, de tomar la Santa Cena, de pagar los diezmos y las ofrendas, de orar por el pastor, de hacer buenas obras, de ir a los orfanatorios y donar cosas,
y de trabajar todos los días de la semana en la iglesia, aunque sea una horita, todo eso no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, Dios. Es decir, Dios dice, no me vengas con religiosidades, pero me preparaste un cuerpo. Los holocaustos, las expiaciones por el pecado, no te agradaron. ¿Por qué? Porque eran insuficientes. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el libro, en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaren, las cuales cosas se ofrecen según la ley religiosa, no solo de la ley de los judíos, sino la ley de los evangélicos. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. De nuevo la paradoja. Lo último es más importante que lo primero. En esa voluntad es que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Es decir, lo que yo estoy presentando no son bueyes, animales, terneros, ofrendas, sacrificios. Y ojo, ni siquiera la alabanza y la adoración de los domingos, sino lo que estoy presentando, lo que estoy ofrendando es el cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Lo cual es diferente de la Iglesia Católica, que ofrece a Cristo en cada misa. ¿Por qué? Porque como ellos creen que el pan y el vino se transforman en el cuerpo de Jesucristo, ellos están ofreciendo una y otra vez el cuerpo de Cristo. Es decir, están entrando en ofrecer sangre de terneros, de bueyes, están repitiendo el sacrificio de nuevo y de nuevo y de nuevo. Y Hebreo dice, escúchame, se ofreció una vez y para siempre, ya está. Entonces, lo que uno hace en la Santa Cena no puede ser ofrecer a Cristo una y otra vez, sino que nosotros venimos, ofrendamos el cuerpo de Cristo una vez y para siempre. Ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Más clarito, imposible. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por todos los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Es decir, que fue aceptado por Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, que es su propia sangre, su vida, hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Los que están en Cristo. Y han sido hechos perfectos por la perfección de Él. Y lo hizo una vez y para siempre. Y esto nos atestigua el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ahora fíjense que si esto fue ofrecido una vez y para siempre, y acá está hablando de que nunca más se va a acordar de nuestros pecados y transgresiones, esto involucra los pecados pasados, presentes y futuros. Por eso es que no tiene sentido seguir pidiendo perdón por nuestro pecado. Lo que la Biblia nos dice en las cartas de Juan es si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.
Es decir, el único requisito es la confesión, no es el pedir perdón. Señor, te pido perdón. ¿Por qué me pedí perdón si ya estás perdonado? Pero no estás limpio. Estás perdonado, pero no estás limpio. ¿Cómo que no estoy limpio? Y sí, porque todavía hay ciertas cosas que están en vos, pero no las confesaste. Es cuando las confesamos que el perdón se vuelve activo. Si no las confesamos, siguen estando adentro nuestro y son como esas espinas que nos clavamos y se nos quedan clavadas abajo de la piel, y después de unos días que nos sigue doliendo, deja de dolernos, pero empieza a formarse el pus. Hasta que en algún momento el pus es tanto que revienta y sale la espina, sale la confesión. Pero hay muchos de nosotros que vivimos con un montón de cosas sin confesar. Y ya ni nos acordamos lo que deberíamos haber confesado. Esto es lo más triste de todo. Les cuento una experiencia. Hay una familiar nuestra que nunca pudo tener hijos, pero que había quedado embarazada. Había quedado embarazada de un embarazo tubario, es decir, en los tubos, fuera del útero. Estos embarazos normalmente explotan y ponen en riesgo la vida, por supuesto, del bebé, pero fundamentalmente de la madre. Entonces ella tenía un embarazo extrauterino y como estaba así, tuvieron que operarla para sacarlo. Entonces entraron, sacaron esto, secaron la sangre, cerraron todo y ahí quedó. Es decir, que a esta mujer le quedaba una sola trompa del otro lado para embarazarse, pero nunca se embarazó. Pasaron 50 años y ya de recontra vieja le hacen un estudio porque no se sentía bien, y aparece una especie de pomelo adentro del abdomen, de la pelvis, que estaba obstruyendo el intestino y por supuesto todos pensamos que tenía un cáncer. Entonces, bueno, tiene bordes muy limpios, muy nítidos. Hagamos cirugía para ver de qué se trata, porque no había ni idea de qué se trataba. El cirujano va, abre, después de 50 años, y encuentra el tumor. Lo puede separar del intestino, no lo había perforado. Saca el tumor, lo ponen arriba de la mesa de cirugía, y lo que se hace normalmente en cirugía cuando hay un tumor, el cirujano lo corta en el quirófano para ver qué es. Después lo manda a anatomía patológica para que lo miren con el microscopio, con todos los detalles, pero le hace un primer corte. Entonces era un tumor tan extraño que lo abre, lo corta, ¿y qué había adentro? Adentro había una gasa. De la cirugía anterior se habían olvidado una gasa que se ve que se metió para el otro lado, y el organismo a lo largo de 50 años le fue formando como las cebollas unas capas que se llaman de colágeno, como las escaras, ¿vieron? Cuando nos cortamos las cicatrices están formadas por un tejido muy duro. Bueno, el organismo le formó esta caparazón dura para aislar a este cuerpo extraño y no lo dañara. Y le fue agregando capas y capas y capas y capas hasta que un día obstruyó el intestino y apareció el síntoma. Esa gasa había quedado ahí por 50 años hasta que el organismo un día la rechazó. Pero de esto esta señora no tenía ni la menor idea que estaba ahí. Ni el cirujano se acordó, porque normalmente las enfermeras cuentan las, eh, las gasas que le dan al cirujano y después tienen que las cuentan al sacar, para estar seguro de que no quedó ninguna. Pero esta operación había sido allá por los años 40, así que probablemente alguien contó mal o no contó.
Pero así somos nosotros con los pecados no confesados. El espíritu va formando estas capitas de cebolla hasta que un día dan síntomas. Y los síntomas pueden ser conductas, cosas que no entendemos, no podemos dormir, tenemos dolores espirituales, aparecen un montón de cosas. Con el pecado no confesado pasa lo mismo. Por eso hay que tratar de confesar los pecados antes de que llegue el fin del día, porque para mañana probablemente ya no nos vamos a acordar. Y lo ideal es hacerlo inmediatamente cuando me doy cuenta que lo estoy haciendo. Porque si no empiezo a formar estos tumorcitos adentro mío, tumores espirituales, que tarde o temprano van a explotarnos de alguna manera. Entonces Dios dice, yo nunca me voy a acordar de tus pecados y transgresiones, pero ¿sabés qué pasa? El tumor está dentro igual, algún día va a aparecer. No es Él que se acuerda, sino nosotros que nos empezamos a dar cuenta. Y continúa el versículo 18, dice, pues donde hay remisión de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Si yo no tengo que seguir presentando a Cristo para que me dé la salvación, eso ya me lo dio. 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, es decir, teniendo la libertad de poder presentarnos frente a Dios, que sería el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo. Es decir, yo no voy en mi nombre, voy en el nombre de Él. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que es el propio Jesucristo, que es ofrenda y sacerdote a la vez. Acerquémonos con corazón sincero, en la certeza de la fidelidad de este Dios hacia nosotros, purificados nuestros corazones de mala conciencia a través de esta fe en Cristo, y lavados los cuerpos con el agua que surge del interior de Cristo, con agua pura. Y les recuerdo el final del capítulo 3 de Génesis, que dice, cuando Dios echó a Adán y a Eva del paraíso, dice que puso un ángel con una espada revolviéndose por todos lados para que no descubrieran el camino al árbol de la vida. Por eso Jesús dice, yo soy el camino. ¿Camino a dónde? El camino al árbol de la vida. Yo soy el camino, la verdad, es decir, el verdadero camino, y la vida, porque yo soy el árbol de la vida. Ese árbol de la vida era Cristo. Eso que Adán y Eva estiraron su mano y agarraron la fruta, era agarraron bienes de Cristo que no les correspondían. Simbólicamente lo tocaron a Cristo cuando no deberían haberlo tocado, porque dijo, este árbol está fuera de tu alcance. Este árbol tiene una finalidad, no es para ustedes. Ah, pero nosotros queremos esto. No es una manzana. El árbol de la vida es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y el árbol de la vida. Yo soy el camino al árbol de la vida. Yo soy el verdadero árbol de la vida y yo soy la vida. ¿Cuántas veces escucharon, no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, paro acá. Bueno,
Qué silencio. No, no, Ajá. anotando cosas. Sí, me queda ahí un temita. Cuando dijiste ellos eh, tomaron algo que era de Cristo y no me quedó claro, Aldo. Lo que ellos tomaron del árbol de la ciencia del bien y del mal, y el riesgo es que tomaran algo del árbol de la vida que era Cristo. Eso no, yo no sé si lo entendí bien o si te estás Es que, refiriendo a eso. es que al poder discernir ellos por sí mismos qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, podían haber querido agarrar el árbol de la vida que no les correspondía a ellos, estaba fuera de límites. Ah, ok. Porque el decidir qué está bien y qué está mal es un atributo de Dios. Él te dice qué está bien y qué está mal. Entonces, ellos quisieron agarrar algo que era algo privado de Dios. Yo te digo Ujú. lo que está bien y te digo lo que está mal. ¿Por qué? Y porque yo creé todo y yo sé cómo funciona y yo sé qué es lo que más te conviene. Entonces el hombre quiso usurpar justamente el sentido primario del concepto de pecado para la mentalidad hebrea es, ¿vieron esos carteles en el campo que dice prohibido pasar propiedad privada? ¿Cuál, El eso que nadie sentido, respeta? exacto, el sentido primario de la palabra pecado es meterte en tierras que no son tuyas, en propiedad privada. Ujú. Eso es el sentido de pecado, es el meterte en territorio privado. Y eso lo quiso Adán y Eva, se metieron en el territorio privado de Dios. Y habían sido advertidos, de esto no toquen, propiedad privada. Bien. Entonces, todo esto, como se dan cuenta, es la justificación, cómo somos hechos justos. No hay forma que nosotros podamos ser justos, sino que Dios es el que decide y nos imputa la justicia de Cristo. Punto. Lo único que nos queda es entender que somos depravados, la total depravación del hombre, lo cual hace que nunca tengamos que confiar en un hombre, porque cualquier hombre te va a fallar. Pero Y la muchas Biblia veces, lo dice por todos lados, Aldo. sí, Maldito el hombre que confía en el hombre. exacto, Y uno dice, ¿por qué será tan? Bueno, tiene que ver con esto. con la Tiene que ver con esto. depravación. Ese Mm. concepto de total depravación es un concepto, yo creo, absolutamente bíblico, es muy reformado, muy calvinista, pero la realidad es que no todos los cristianos sostienen esta doctrina. Los católicos no creen en la total depravación. Los chicos no tienen pecado, son buenos. Ellos te dicen, nacieron buenos, se vuelven malos al crecer. Es lo que te van a decir. Entonces, son buenos y justamente para eso los bautizan. Porque el bautismo lo que Eso hace te es va por decir. quitarte el pecado original. El Entonces, bautismo ahora, que es como que limpia el pecado original. exacto, entonces ahora ya son puros y limpios. Está bien. Pero si así fuera, ya no volverían a pecar. Es lo que leímos recién. ¿Y Es para qué un. lo querés a Cristo entonces? Claro, Claro, Cristo correcto. sería para los pocos que sí. realmente han pecado, Ujú. pero la enorme mayoría son buena gente, era buen tipo. ¿Ustedes vieron un funeral de un ladrón, de un asesino, donde los familiares no digan un buen tipo, no le hacían mal a nadie, trabajaba, sostenía a sus padres, y era un tránfuga de primero, un sinvergüenza, no, pero era un buen tipo. Muy bien. Hoy estaba viendo la esposa de Otoki hablando de,
No, qué injustos que son con mi marido. Es un asesino, escuchame. Pero no, creen en la eterna bondad del ser humano. Es inconcebible, pero es la realidad. Entonces no es lindo decirle a la gente que es depravada. Pero lamentablemente hay que decírselo. Algunos son más depravados que otros, sí, sin duda. Sí. No, yo diría que son todos igual de depravados. Algunos lo muestran más y otros lo muestran menos. Sí. Bueno, Aldo, estamos hasta acá, Perdón, ¿sí? una cosa más Sí. que me vino ahora a la memoria. Romanos 7, cuando Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ujú. Porque tengo una ley en mi mente, otra en mis miembros. Aquello que quiero hacer no hago, lo que no quiero hacer eso hago. ¿Se acuerdan? Sí. Sí. El cuerpo de muerte. ¿Qué quiere decir el cuerpo de muerte? El cuerpo de muerte es este pecado original, esta naturaleza pecaminosa. Miserable de mí, ¿quién me librará de esta naturaleza pecaminosa? Es lo Y hecha mismo esta que pregunta, ¿eh? es lo mismo que la concupiscencia, No. La no es otra cosa. concupiscencia es aquello que está adentro, Sí. que es el origen de esa naturaleza pecaminosa. Sí, yo creo La, que la concupiscencia cubre bastante ese no, concepto. Aldo, la concupiscencia son los pequeños permisos que nos vamos dando creyendo que tenemos todo bajo control. Es nuestra naturaleza actuando. ¿Me entendés? O sea, esto no pasa Correcto, nada, no pasa. Eso es la concupiscencia. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, y de golpe están metidos hasta el barro. exacto. Es una acción de nuestra naturaleza. Por eso dice él, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y inmediatamente él responde, ¿saben cuál es la buena noticia? Que este cuerpo de muerte va a quedar liberado el día que nos muramos y entremos en la presencia de Dios. Porque el cuerpo de muerte está asociado a lo que soy, a mi naturaleza humana. Por eso dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero, gracias demos a Dios, alabado sea el Señor, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No dice que Dios que nos libró del cuerpo de muerte. Dice, sigo en el cuerpo de muerte, pero ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Y ahí ¿Por de qué? nuevo estar en Cristo, lo que hablabas la vez pasada. Exactamente, exactamente. Me acordé ahora y me parece que también viene bien recordarlo Sí, sí. en este punto. Bueno, Aldito, Bueno, estamos. Nos vemos el jueves que viene, entonces. ¿Sí? bueno, yo cubrí con ustedes el tema de el rey Saúl.